Mostranos. Bueno, Mostranos el lugar. este es un espacio que hice hace ya 17 años. Y recuerdo una época de mucha tristeza que me encontró haciendo este piso. Y en él eché 2 meses de trabajo. Y un día estaba aquí Frans van Riel, el más antiguo galerista de la Argentina, junto con Raúl Santana, nuestro amigo Cacho, director del Museo de Arte Moderno durante 7 años. Y allí aparece Odel, mi hermana del alma, y les comenta, sin decir aguabá a estos amigos, y refiriéndose a una porción del suelo de este espacio, ¿no?, que allí había ya dejado mi vida y que la había salvado, ¿no?, por un motivo determinado que estaba reflejado en un pequeño grupo de baldosas y que luego habían otras en la cercanía que indicaban cómo me habían salvado y otras un poquito más alejadas que indicaban por qué todavía hoy estaba vivo. Eso lo traducía esta hermana del alma mirando las baldosas en un piso. Tantos sentimientos habían quedado grabados en ese suelo, a pesar de que nunca le había alcanzado a expresar nada de eso a ella. Pero se ve que tiene algo, por esa hermandad tan profunda que sentimos el uno por el otro, capaz de hacer comentarios de ese tenor. Bueno, ni Cacho ni Frans pudieron explicar, ¿no?, lo que esta mujer sentía, porque ellos lo superaba eso. Bueno, y este pequeño espacio recoge las obras de 3 seres muy queridos. De Anita Aldaburu, la compañera justamente de Raúl Santana, de Odel, mi hermana del alma, y de Blas Castaña, otro hermano del alma, muy querido. En este lugar están sus obras, algunas de sus obras, que de alguna forma en ellas me siento mimetizado. Son obras que, a excepción de un par de ellas, ajenas a ellos, el caso de esta obra que pertenece, por ejemplo, a Mario Darío Grandi, que me fue regalada en oportunidad de mi casamiento, además son abstractas. Y en particular la obra de Odel no reconoce estructura alguna, por eso, hoy te comentaba, ¿no?, es una mujer que se destaca entre todas las mujeres. La mujer ha seguido al hombre en el arte, estructurando como los machos lo hacen. Esta mujer no estructura, esta mujer acaricia como mujer. Y en eso su obra es de una profundidad y una energía, y yo te diría que nadie la tolera, nadie la tolera. Pero tan sincera como ella no hay otra, no hay otra. Y bueno, y su obra no habla nada más que de eso, ¿no?, de sus raíces y de sus afectos. No toca temas ajenos a esas cosas tan íntimas, ¿no? ¿Nos mostrás un poco? Vamos. Bueno, esta primera porción refleja todas las etapas que tienen que ver con el desarrollo humano. Aquí está la obra que refiere del matrimonio, de la vida matrimonial, el piso que da testimonio en este sector de todo lo que se incorpora a través de la cultura, a través del estudio, del trabajo. Estas 2 obras de Blas, este caso, por ejemplo, es una obra que refiere del interior familiar de este amigo. Refiriendo del lugar donde su madre planchaba. Mira cómo ha traducido el sentimiento que retenía su memoria de ese lugar y de su madre, a la que perdió siendo muy jovencito él. Y aquí hay otra obra de Blas, que Blas la quiso destruir, la hizo en Londres y lo superó, porque no respondía esta imagen a su impronta plástica. Y de casualidad se salvó porque cuando me la muestra, ya de regreso a Buenos Aires, yo quedé seducido por ella, y entonces la dedica
a su querido amigo Francisco, que la supo descubrir. Y quizás por eso salvó la vida a esta mujer, que él la refiere como la mujer que corre los abismos, por eso están en esa actitud, ¿no? Ya descubrir a una mujer corriendo abismos, ya le da a la mujer un lugar muy especial. Y aquí es una obra de Anita Aldaburu, Elevación y Unidad, ¿no? Anita tiene una obra que quizá, a diferencia de Odell, no vive en los abismos su obra, pero lo sobrevuela. Entonces es una obra de más fácil degustación. Frente a la obra de Odell, un poco la gente queda acobardada. La de Anita enseguida captura. Y luego pasamos a un lugar que yo llamo aquel que refiere de las vivencias que tienen que ver con la materia eucarística, con aquello que nos acaricia internamente, mucho más allá de lo que la palabra en el contexto religioso pudiera acercar. Pero es tan novedosa esa circunstancia que toda ella está en gris, no tiene cromaticidad. Y esa obra es la que está aquí. Vengo por acá porque se me ve también que me meto en la cama. Esta obra está presidida por una obra muy hermosa de Blas, tan hermosa como densa, no a todo el mundo le gusta. Estuvo expuesta en la Bienal de Arte Americano en Santiago de Cuba en el año 85, y cuando fue de viaje para allí se llamaba El Mundo Heredado. Y al volver, Blas le incorporó esa Venus y allí pasó a llamarse la Venus de los Ancestros. Toda la obra está construida con material de desecho, material que Blas recogía de la calle. Y bueno, tiene esa densidad y esa particularidad, esa particular oscuridad, veladuras que tienen todos los mundos ancestrales, los marcos parentales en nuestra propia vida, porque de esa forma nos permiten abrirnos al amor vincular. Si la relevancia de los marcos parentales fuera trascendente y no inmanente, como de hecho lo es, afectaría mucho nuestra apertura vincular. Por eso ese tipo de obras que en Blas se han hecho más frecuentes en los últimos 10 años de su obra, hablar de sus propios marcos parentales. Esa obra no es una obra que tiene, sobre todo de parte de las mujeres, mucho aprecio. Aquí hay una obra de Anita Aldaburu que refiere de esa visión también luminosa del hombre, el hombre como estela sobre un altar. Y esta es una obra muy especial de Odell, que la tuvo en sus manos el decano de los artistas plásticos de la Argentina, Libero Badí, ya pasado de los 80 años. Y en una oportunidad fue Andrés Weissman, el curador de la Galería Doc del Plata, y le comentó que nunca nadie, Libero le comentó a Andrés, ¿no?, que nunca nadie antes, mostrándole esta obra, había llegado tan lejos con la materia. Y al escuchar esto, Andrés se quedó tan impresionado, ni siquiera la conocía Odell, que le dedicó inmediatamente una muestra en el Doc del Plata. Y Odell me regala esta obra en oportunidad de cumplir años, con la solicitud a cambio de que se la enmarcara. Así que me tomé la libertad de crucificarla, poco menos. El mundo de la desestructuración en la obra de Odell. O sea, todo lo que era figuración en ella pasa con esta obra. Cosecha y Derrumbe, la festejó así ella cuando nació la obra, y luego al adquirirla le cambié el nombre y le puse Cenicientos, en homenaje a un poema muy hermoso de Rosalía de Castro.
Y aquella obra, pequeñita, es un regalo que me hizo Odell, que celebra a un hombre muy triste, la cara lo indica, que tiene como cuerpo un libro abierto. Bueno, a mí me había tocado, en suerte, sin que ya lo supiera, ¿no? Poco antes de volverme loco, no, estando ya loco, sin duda, quemar 3.000 libros. Y nunca más, en 29 años, volver a leer un solo libro. Odell no solo me regaló esa obra donde aparecía mimetizado sin ella estar enterada, sino que en aquella oportunidad que viene Cacho Santana junto con Frans van Riel, le habla de eso justamente, le señala esta porción del piso y le dice que este sector era el sector que había sido el peor momento de mi vida y que me había salvado por esto. Y que hoy vivía porque estaba aferrado a eso, a esto de acá, a estas baldosas de aquí. Realmente, resumir así, sin decir aguabá, cosas tan personales, tan profundas, ¿no? Siendo que este piso es demasiado frío, a gusto de cualquiera, lo acepto, es una obra muy fría. Y yo lo entiendo, primero porque no soy un hombre que tenga virtuosismos plásticos de ninguna naturaleza, nunca estudié nada con nadie, solo me vi obligado a expresar con la materia que tenía al alcance de la mano esos sentimientos que no le alcanzaba a traducir con palabras a nadie. Porque de hecho si uno, saliendo de una situación de encierros, con juicios de insanía, embargos de todo tipo, aislado de todos los afectos, tuviera que ponerse a hablar con palabras, realmente uno transformaría el fenómeno estético en un fenómeno estétrico. Y en cambio, expresando con la materia que fuera el caso tener entre manos, y con ello alcanzar a expresar lo que fuere, yo alcanzaba a asistir, a suscitar esos indecibles, sin citarlos abiertamente. Y el ejercicio de 20 años en esa condición, ¿no?, me permitió traducir el fenómeno estético con ese aprecio tan particular. Y yo creo que me permitió recuperar los afectos mucho más rápido. Porque a pesar de que nadie comprendía esa tosudez para expresarme con materiales que no son propios de una vocación artística, ¿no?, a mí me alcanzaba, porque lo que yo quería expresar, con ellos lo alcanzaba a expresar. Y bueno, y ahora le damos paso a un sector, digamos, este sería el núcleo del proceso de toda locura, ese episodio que tiene que ver con lo que algunos médicos llaman el delirio místico. A mí me calificaron así, en esos términos, aunque ni el propio médico sabía de qué se trataba eso. Pero después de 3 años de estar realmente perdido, comencé a recuperar entidad personal, aptitudes para hospedar amigos, recuperar afectos, y allí entre esos afectos aparece Odell con una obra que sin estar tan abismada como para poder corresponder a lo que yo querría expresar, con los años sentí que ella merecía ese lugar. Y es el que habla de todo lo que uno va recuperando de afectos y de aprecios a lo que está bien pegado al suelo, bien constituido en materia, y ajeno a todo discurso plástico, ajeno a toda tipología, a toda moda, a toda escuela, y en esa libertad de lo que no tiene estructura, de lo que ni siquiera alcanza una línea, porque es toda abstracción, y adicionalmente sin estructura, yo sentí que en los brazos de esa mujer, aunque nunca hemos tenido otra relación que la de profundos amigos, yo sentí que ella era capaz de dar ese testimonio, de la confianza plena de volver de cualquier locura que fuera, de descender de esos cielos, para bajar a tierra y trabajar con lo más pobre de las materias, ¿no? Y esa mujer para mí da cátedra. En ese sentido, Odell no necesita tener grandes témperas, ni acuarelas, ni pinceles, ni nada, ni grandes soportes de papel. Ella fabrica sus soportes, saca sus telas de las prendas viejas que tiene guardadas en sus roperos y con ello construye su obra.
Bueno, una mujer que desde esa austeridad, de esa pobreza, capaz de trabajar, al igual que mi amigo Blas, trabajando con desechos, bueno, me ha permitido sentirme identificado, no solamente con ellos, sino con esos desechos. Yo siempre me consideré un desecho humano. Y en ese sentido, alguien que traduciera de los desechos obras que hoy son apreciadas y muy calificadas, yo sentía que eran las mejores obras que yo podía acercar a este espacio, que llamo el establo. Aquí viene Odell. Bueno, estábamos hablando aquí de la presentación de Odell. Bueno, y aquí ya es Julián el que tiene que capturar con alguna dificultad las imágenes por la falta de la luz y celebrar por caso esta obra, si quieres, ¿no? Que Odell construye juntando toda la materia, la pinocha de un pequeño lugar muy especial, con 8 casuarinas centenarias, que ya en 1915 los más antiguos vecinos de la zona recuerdan ese lugar como entrañable y lo llamaban la catedral. Odell junta esa materia vegetal con un poco de sedimento superficial, amasa este soporte, lo deja secar una temporada y luego una noche desvelada le hace esas manchas. En una oportunidad aparece el presidente del directorio del Deutsche Bank, estaba esta muestra expuesta en la Galería Manrel, y le dice, señora, aquí hay una obra que está viva. Entonces mi amiga le pregunta, ¿cuál? Esta, le dice. Esa misma tarde vino una señora mayor y le dice, señora, yo no estoy viendo un bosque aquí, yo estoy viendo un círculo. Adentro, alrededor del círculo veo niños jugando y adentro veo una luz maravillosa. Bueno, mi amiga se cayó de traste. Ella misma me había regalado una temporada antes este papelito que está aquí. Este pequeño papelito, celebrando ese mismo lugar, el octógono. Ella le había puesto una pequeña inscripción que dice, homenaje al octógono, el viaje ancestral. También con la condición de que se lo enmarcara. Y ahí le puse el marco. Y esta es una instalación que hicimos una noche de tormenta, de invierno y de tormenta. Trabajamos 2 o 3 horas. Me tocó en suerte ir a buscar ese tablón a un lugar alejado, más de 200 metros, volví empapado. Y armamos esta situación que habla de la profundidad del océano que hay que atravesar para bajar a tierra. Aquel océano que Kazantzakis señalaba cuando hablaba de la vida, diciendo que la vida era un océano de sangre donde se bañan nuestros ancestros. Y para aquel que ha pasado por una situación que otros han calificado como de delirio místico, donde uno vive con arquetipos no precisamente personales, uno alcanza a salir de esa situación cuando esos arquetipos personales se manifiestan personales. En ese momento la locura queda resuelta. Y es tanta la felicidad de ese encuentro con los arquetipos personales que uno baja tan a prisa como lo señala ese leño. Y por eso todos esos muñequitos o estos otros que están aquí, más deseosos aún de bajar tan a prisa que no les importa ver naufragar sus naves, zambullirse para llegar a tierra firme, para besar sus raíces y volver a vivir. Este sector de Odell, con esta pobreza tan manifiesta, habla de esa situación. Aquellos que han vivido esa visión que excede lo que velan los mantos celestes, estos son las religiones, ¿no?, para darse a abrazar a todas aquellas criaturas que uno sintió le habían sido dadas para amar. Y en ese momento se resuelve todo delirio, toda mística y toda dimensión arquetipal, otra que no fuera
la que está conformada en las raíces de tus marcos parentales y en la de tus vínculos. Con eso alcanza y sobra. Y ahora queda el tesoro de este pequeño espacio, que celebra todo lo debido al amor de una mujer que durante 19 años me salvó la vida. A ella le debo todo lo que es posible ver en este lugar. Toda la energía, todo el ánimo, toda la creatividad vino de ese vínculo. Así que es una forma de, no de devolver, pero de testimoniar el valor de esa mujer. Aquí está ella. Ya entrada en años, no me queda más que festejarla con el respeto y con el amor que nunca habré de alcanzar a devolver.